Hola alumnos, hoy vamos a estudiar la unidad número 8 correspondiente a la sección de geometría y la unidad que vamos a tratar se denomina congruencia de triángulos. Esta es la unidad para el primer año de enseñanza media del sector de matemáticas. Necesitamos manejar algunos conceptos previos, tales como los ángulos que hay dentro de un triángulo y también fuera. Principalmente lo que deben manejar es que los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados, mientras que los ángulos exteriores de un triángulo suman 360 grados. Esas son las dos cosas primordiales y fundamentales que deben manejar dentro de los ángulos de un triángulo. Y lo otro que vamos a estudiar también es el teorema de Tales, que tiene que ver con la semejanza de triángulos. En esta ocasión vamos a estudiar solamente esa parte de semejanza de triángulos y vamos a hacer más hincapié en lo que es congruencia, ¿ya? Pero es importante también manejar el teorema de Tales. El teorema de Tales dice que este tipo se dio cuenta que comparando la sombra de un bastón y la sombra de las pirámides, midió por semejanza que las alturas respectivas forman una proporcionalidad. Es decir, nosotros sabemos que los rayos del Sol son todos paralelos, los que entran a la Tierra. Por lo tanto, los triángulos rectángulos determinados por la altura de la pirámide y su sombra, ese que ven ahí, y el determinado por la altura del bastón y la sombra de este mismo, con la sombra de esta pirámide son semejantes, es decir, están en una misma proporción. La proporción se escribe de la siguiente manera. Dice que h, que es la altura de la pirámide, dividido s, que es la sombra de la pirámide, va a ser igual a la h minúscula, que es la altura del bastón, dividido s minúscula, que es la sombra del bastón. De donde podemos despejar h, la altura de la pirámide, y nos quedaría como h por s dividido s. ¿Ya? Luego viene el teorema de Tales como tal, que dice que tres o más rectas paralelas son intersecadas o intersectadas por dos transversales, entonces los segmentos de estas transversales determinados entre las paralelas son proporcionales. Es decir, tenemos en el dibujo que L1, L2 y L3 son paralelas entre sí, y tenemos que T y S son transversales cualquiera. Los segmentos entonces A, B, C y D son proporcionales, es decir, el segmento A es al segmento B como el segmento C es al segmento D. Forman una misma proporción. Veamos un ejemplo. Tenemos acá que nos dicen L1, L2 y L3 son paralelas entre sí y T y S son transversales. Por lo tanto nos piden calcular la medida del trazo X. ¿Ya? Formamos la proporción igual que el caso anterior y nos va a quedar de la siguiente manera. 8 es a 24 como 15 es a, perdón, como X es a 15. Fíjense que la proporción la voy formando desde el trozo pequeño dividido el trozo grande es igual al trozo pequeño dividido el trozo grande. ¿Ya? Podría formarla al revés. Podría, por ejemplo, decir el trozo grande dividido el pequeño como el trozo grande dividido el pequeño y sigo obteniendo el mismo valor. Al formar la proporción, resolvemos esta ecuación que es una ecuación simple de primer grado, donde ustedes deben despejar la variable x, la cual en este caso nos va a resultar 5. ¿Ya? Otro ejemplo, nuevamente tenemos L1, L2 y L3 que son paralelas y nos piden calcular el trazo CD, la longitud del trazo CD y además nos piden calcular X. Fíjense que ahora las paralelas están así, entonces tienen que acomodar el dibujo para que les quede como el teorema de Tales. Y vamos aplicando nuevamente las proporciones. Yo digo 3 es a 2 como x más 4 es a x más 1. Nuevamente se transforma en una ecuación de primer grado donde debo despejar x y resolver. X entonces me queda 5. Y por ende el trazo CD, que era x más 4, me va a quedar 5 más 4, que me resulta 9. Nuevamente entonces, pensando en la pirámide, tenemos los triángulos de Tales. Dos triángulos se dicen de Tales o que están en posición de Tales cuando tienen un ángulo común y los lados opuestos a dichos ángulos son paralelos. Ejemplo, tenemos, podemos ver esto si trasladamos el triángulo formado por el bastón, su sombra y los rayos solares hacia el triángulo formado por la pirámide. Es decir, tomamos el triángulo pequeño y lo transformamos ahí. Entonces esos dos triángulos son triángulos de Tales. ¿Ya? Veamos entonces algunos ejemplos y vamos a ver también que en dos triángulos de Tales sus lados tienen la misma razón de semejanza. Aquí tenemos dos triángulos de Tales, el triángulo ABC y el triángulo AED. De acuerdo a esto entonces, en la figura BC es paralelo con ED,
¿ya? Y con estos lados, con los lados de los triángulos AED, AED y ABC ocurre que lo siguiente. AE va a ser al trazo grande AB, como ED va a ser al BC, y formamos entonces la proporción. O también AE es a ED, como AB va a ser a BC. ¿Sí? A esta forma de tomar los trazos se le llama la doble L. L, L pequeña y L grande. ¿Sí? O podemos partir de L grande es igual a L pequeña. Y vamos formando las mismas proporciones. Apliquemos esta idea entonces. Nos dicen acá, calcula la altura del siguiente edificio. ¿Ya? Fíjense que acá la altura es paralela a esta altura pequeña. Por lo tanto, aquí tenemos un triángulo y acá tenemos el otro. Por lo tanto, son dos triángulos de tales. Escribamos la proporción con la técnica de la doble L. 3 es a 5, como la L grande, como el total de esto que es 15, es a X. ¿Ya? Luego despejamos X como en los mismos casos anteriores que hemos visto, donde X nos resulta 25. Y calculamos la altura del edificio. Podemos calcular sombras también, y muchas cosas. Otra cosa que vamos a